Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy tendremos en el primer bloque a Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural, con quien vamos a hablar cuáles son los retos de las finanzas populares ahora o de cara a la crisis económica primero y también para generar inclusión económica y movilidad social. En el segundo bloque conversaremos con Ney Barrio Nuevo, representante de la Red Latinoamericana Rural, con quien vamos a hablar sobre la instauración del primer premio Manuel Chiriboga. Manuel Chiriboga, un gran personaje ecuatoriano, ya fallecido, sociólogo, especializado, amante y enamorado del desarrollo rural. Y he querido tratar estos dos temas el día de hoy porque de una u otra manera están de la mano. El desarrollo rural, el desarrollo de las microempresas, el desarrollo de los microemprendimientos, esos temas que tienen que ver con inclusión económica y social. Pero antes de iniciar y darle la bienvenida a Javier Vaca, quiero comentar que lo sucedido ayer en Cuba con la suscripción del acuerdo de la justicia transicional firmada por el gobierno colombiano y las FARC es un gran paso para la paz en Colombia. Es un gran paso para esa paz que durante 50 años se ha estado buscando. Así que nuestro homenaje al pueblo colombiano por ese tan anhelado paso que se ha dado el día de ayer y que una vez suscrito el acuerdo final de paz, se presenten oportunidades de desarrollo en toda la región colombiana. Pero así como Colombia vive ese anhelo de paz, una vez suscrito ese acuerdo y una vez que se desmovilicen las fuerzas irregulares, Colombia va a tener un reto con el desarrollo rural. Pero ese reto que va a tener Colombia para el desarrollo rural también podría representar para el Ecuador algunos inconvenientes si es que desde ya no nos ponemos las pilas para ir avanzando a paso acelerado y pragmático con el desarrollo rural ecuatoriano. Y el desarrollo rural no solo tiene que ver con crédito, no solo tiene que ver con agricultura, va mucho más allá. Los saludo y le doy la bienvenida a Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural. Cuando se han cumplido 15 años de la Red Financiera Rural, se ha hecho una primera evaluación. ¿Se ha avanzado aceleradamente de acuerdo a las metas impuestas o todavía falta mucho por hacer, Javier? Bueno, buenos días. El avance ha sido notable en el ámbito de las microfinanzas en el país. Digamos, cuando se creó la red se buscaba un entorno adecuado que permita a las instituciones desarrollarse, sobre todo aquellas zonas rurales y urbano-marginales del país que todavía no tenían un acceso integral a servicios financieros formales, ¿no? Haciendo una evaluación en estos 15 años vemos que se ha avanzado mucho, las cifras así lo demuestran. Sin embargo, todavía queda una brecha que cubrir. Estamos hablando ya de zonas bastante alejadas, de tipos de producción que representan muchas veces un riesgo alto, entonces no se necesita solo el crédito, sino una transformación en lo que es tecnología, la manera de producir, lo que estamos hablando un poco del cambio de matriz productiva, ¿no? Mayor eficiencia, productividad, todavía hay mucha vulnerabilidad, hay grupos todavía excluidos, sabemos de jóvenes, ancianos, a veces grupos étnicos también. Ahora, me ha llamado la atención algo, y está bien que en estos 15 años se haya dado los primeros pasos, y 15 años puede sonar mucho, pero realmente es poco en ese sentido. Todavía estamos orientando el gran peso de las microfinanzas en créditos de consumo, es decir, todavía no iniciamos emprendimientos de producción basados en asociatividad que puedan después incluirse en un encadenamiento productivo. Sí, esa es la discusión, yo diría, desde hace algunos 5 años cuando se empezaron a trabajar todo el tema de productos de cadenas de valor y muchas veces no se lo veía al crédito como la necesidad prioritaria. Han habido muchos proyectos que organizan asociaciones, les pueden dotar de tecnología, mejora de productos, mercado, pero al final como son proyectos transitorios, 3 años, 5 años, una vez que acabe el proyecto, se tienen que las asociaciones, como decir, graduar, ¿no es cierto?, entrar ya a competir en el mercado. Y ahí es cuando se dan cuenta que no han buscado los productos eficaces de financiamiento para que complementen la cadena de valor. Esto quiere decir que mucho del microcrédito todavía se sigue enfocando a lo que son microempresarios individuales pensando en capital de trabajo, no en una transformación productiva
estamos hablando de mayores montos, mayor plazo, tecnología, otros actores de mercado que logren ese salto cualitativo en el microempresario. Entonces, ¿qué está faltando? Está faltando una articulación entre lo público y lo privado, es decir, una política de acompañamiento, una política de establecer un mapa de oportunidades y llegar a las zonas y comenzarlos a capacitar, formar, orientar y acompañar. Sí, es una coordinación a todo nivel, o sea, público-privado, pero también a nivel de las localidades. Falta una coordinación en cuanto a los proyectos que se ejecutan, ¿no? Porque algunas veces son proyectos que vienen desde el ámbito del gobierno central, muchas veces son del gobierno seccional, muchas veces hay otras instituciones que intervienen y las propias instituciones de microfinanza, hablemos de las cooperativas, ONGs, bancos especializados locales, tampoco conocen de este tipo de proyectos para insertarlos dentro de esta dinámica, ¿no? Experiencias donde se reúne un grupo de socios de una cooperativa, por ejemplo, y solo conversando se dan cuenta que es socio el comerciante, es socio el productor, es socio el proveedor de insumos. Entonces es muy fácil ahí armar la cadena porque todos están atados o a una institución financiera o a una institución que ata, digamos, estos eslabones de la cadena, con lo cual se puede generar nuevos productos de financiamiento, nuevos productos productivos que generen una sinergia positiva, ¿no? Entonces nos falta ese tipo de coordinación. Pero ese tipo de coordinación pasa también por visión, es decir, si la propia cooperativa tiene todos esos integrantes y no se puede lograr esa articulación, independientemente que también deberían intervenir los famosos GATS y el gobierno central, significa que habría una falta de visión. Es decir, las cooperativas entonces no están solo focalizadas en el modelo de negocio en lo financiero y más no en el desarrollo. Es que ese es justamente el cambio que se está dando, ¿no? Y ya las instituciones más visionarias justamente están dándose cuenta de eso y ven que con el producto, digamos, de crédito tradicional o los productos financieros tradicionales pueden llegar hasta cierto límite, pero que las necesidades ya del pequeño productor van mucho más allá. Y no solo son de crédito, ¿no? Muchas veces son de ahorro, por ejemplo, porque la producción agrícola es cíclica. Entonces hay momentos donde el campesino necesita ahorrar, no necesita tanto crédito, en otros momentos sí, pero también necesita todo este tipo de asesoría, acompañamiento, el de que se puedan ir articulando a los otros actores, a los gobiernos seccionales, por decir algo, si se necesita asistencia técnica. Vemos que hay muy buena capacidad a nivel local de las GATS justamente, pero que falta esa articulación, ¿no? O que a su vez el gobierno intenta mucho, por ejemplo, articular con Banco de Fomento, pero a la larga los tiempos y los plazos no corresponden a la realidad que necesita. Entonces muchas veces entran primero las instituciones de microfinanza y al final del ciclo un actor puede ser el Banco de Fomento, pero a destiempo. Incluso los propios agiotistas o chulqueros son parte de esta cadena de necesidades porque es un crédito inmediato, ¿no es cierto? Que es lo que también las instituciones están tratando de aminorar tiempos de respuesta ante de este tipo de necesidades. El tema es que todavía el Banco de Fomento es una incógnita y que casualmente mañana vamos a entrevistar a Roberto Guevara, gerente general del Banco de Fomento, para preguntarle también cuál va a ser el rol del nuevo banco, porque acordémonos que el Banco de Fomento es ex Banco de Fomento. Ahora, vamos a lo siguiente. La capacidad de fondeo de las instituciones que están dentro de la red financiera rural, llámese cooperativa, llámese bancos especializados, llámese UNG. En el tema de fondeo, bueno, las cooperativas captan y colocan, etcétera, etcétera. Pero las ONG y determinadas instituciones especializadas se fondean con recursos que provienen del exterior. En ese sentido, el impuesto de salida de divisas representó una barrera y un encarecimiento a esa estructura de costo financiero de estas instituciones pertenecientes a la red financiera. Totalmente, porque si bien el impuesto de salida de divisas tiene un sentido, obviamente preservar, digamos, la divisa a nivel local, no se analizó bien que existen cierto tipo de instituciones que traen dólares y son, digamos, incorporan divisas de una manera neta a la economía nacional, es decir, están continuamente trayendo créditos. Por más que paguen esos créditos, se renuevan los plazos, incluso vienen montos mayores después. Aplicar el ISD a estas operaciones significó un efecto directamente al costo de fondeo de las instituciones. Teniendo en el país un límite a la tasa de interés y un encarecimiento del costo de fondeo, el margen es el que se ve afectado. ¿Eso redujo operaciones? Más que reducir operaciones, yo diría que obligó a algunas instituciones a cambiarse el nicho de mercado, el tipo de cliente. O sea, salieron del más vulnerable al más alto. Exactamente, por decir algo, del promedio de crédito que era
alrededor de $500 se pasó a un promedio de créditos de 800, de $1000. Entonces eso significa que ya créditos muy pequeños que antes se daban de 50, $100, se dejaron de dar y se empezó a dar $200, $300, ¿no? Sin embargo, ya con las nuevas medidas vemos positivo que se pueda ya tener la exención del impuesto de salida de divisas. Sin embargo, todavía hay efectos impositivos como por ejemplo lo que es la retención del impuesto a la renta de los pagos justamente de los intereses al exterior. Más cuando son provenientes de paraísos fiscales, que muchos fondos financieros que ayudan a las microfinanzas por temas de agilidad son constituidos, por decir, en países como Luxemburgo. Entonces, todos estos temas se deberían analizar de una manera integral, porque está muy bien, se bajó el ISD, pero todavía hay otros limitantes y el país está buscando atraer recursos. Aprovechar, ¿no?, los excedentes de liquidez que hay en el mundo. Correcto. Aún en esta coyuntura, para que ese aprovechamiento beneficie al eslabón más débil de toda la cadena, que en este caso son los pobres, los más pobres de los pobres. ¿Esa es la propuesta? Sí, porque la mayoría de fondos financieros para las microfinanzas captan en nombre de, o sea, dice, ven, si dejas tus depósitos, digamos, en Europa, ¿no?, en el banco X, en el fondo X, estos fondos sirven para financiar las microfinanzas en países en vías de desarrollo. Es decir, tienen también un componente social o lo que se llama la banca ética. Es decir, no dejes tus recursos aquí en una economía grande que tiene suficientes recursos, ahorra aquí y estos recursos van a financiar a algún microempresario. Incluso después se les envía información de qué microempresarios han sido beneficiados. Ahora, ¿no? te voy a citar dos cifras estadísticas del INEC para que, con base en esas cifras estadísticas del INEC, veamos cuál debería ser el reto de la Red Financiera Rural, que es una organización de carácter privado, pero que evidentemente se fondea las distintas instituciones con el público. A ver, 11 millones de ecuatorianos están en edad de trabajar, 7 millones forman parte de la población económicamente activa. 3.500.000, estoy hablando en números redondos, 3.500.000 están registrados como empleo adecuado, que se le llama hoy, y los otros 3.500.000 están en empleo inadecuado, le hace subempleo. Pero la terminología es empleo inadecuado, la terminología actual. Primer dato, 3.500.000 en empleo inadecuado, que deberíamos hacerlo migrar a empleo adecuado. Segundo dato, si bien la pobreza en la zona rural ha disminuido aceleradamente, es la que más ha disminuido, todavía está en un indicador o en un nivel importante como es el 38%. Y la pobreza extrema está en el 14%. Repito, si bien ha disminuido aceleradamente en la zona rural, todavía hay pobrezas o indicadores importantes. Sobre eso es que debemos llegar a consensos en agenda básicas de diálogo para poder favorecer a esos hermanos ecuatorianos en la zona rural. Con esos indicadores, se supone que hay un gran espacio para la Red Financiera Rural para poder migrar de empleo inadecuado a empleo adecuado y para seguir disminuyendo la pobreza en la zona rural. Sí, justamente a donde se enfocan las microfinanzas es a este segmento denominado empleo inadecuado, ¿no? Realmente el tema debería también ser tratado desde el punto de vista de política para que tenga el microempresario un proceso ordenado, digamos, para que llegue, anteriormente se decía formalizarse, pero ahora para que tenga un empleo adecuado, porque cuando a un microempresario se le propone alternativas como que emite el RICE o el RUC, dice, bueno, ¿y para qué me formalizo dentro de una economía? Si también hay que entender que la realidad del microempresario, digamos, es que el día de hoy puede tener un negocio en marcha, pero mañana ante una crisis económica, una eventualidad, muchas veces o le toca cambiar de actividad, ¿sí? O le tocaría, digamos, adecuarse a las nuevas realidades. De ahí la importancia de generar economía de escala para bajar estructura de costos y que puedan tener capacidad de reacción frente a estos eventuales hechos. Justamente, y ver otro tipo de política que les ayude ya dentro de este proceso. Por decir algo, nosotros estamos planteando temas como microfranquicias para que manejen sus propias marcas, sus propios procesos de estándares, cumplan con permisos y pasen de ser una iniciativa microempresarial a que sean ya pequeñas empresas, ¿no? Como ha sido el caso de varios en el país, pero todavía no está trazado un camino. Dentro del concepto que maneja el gobierno actualmente, cambio de matriz productiva, nosotros vemos que todavía para el microempresario no está claro cuál va a ser el camino. Para la pequeña, mediana empresa sí ha habido, digamos, algunos planteamientos, las cámaras que los representan han llegado a ciertos acuerdos, pero el microempresario es como que está en un estado que no conoce
cómo sería este direccionamiento. Javier Vaca, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta experiencia de la Red Financiera Rural, que a propósito cumplió 15 años. Felicitaciones por ese esfuerzo. Todavía tienen más retos, pero también un llamado a las autoridades y con el más profundo de los respetos. Las políticas públicas también, pero las políticas públicas, si bien parten de lo macro, deben aterrizar también en las particularidades, más aún, cuando la pobreza todavía sigue siendo importante y es el sector al cual se debe atender. Es decir, no se puede tratar a partir de una misma política pública a todos por igual, porque hay sectores vulnerables y hay instituciones que quieren y pretenden trabajar con esos sectores vulnerables, entonces también hay que darle las facilidades del caso. Una política pública tiene que ser analizada de acuerdo a las particularidades de la vulnerabilidad que existe también en el país. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.